Es un desafío pararte aquí y decir que hablas de parte de Dios. Es un desafío. Y también es un desafío estar allá y tener el corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene que hablarte. Y esta tarde es una enseñanza práctica, lo que tú necesitas para tu día a día. No te voy a enseñar del cielo, no te voy a hablar de escatología, no vamos a entrar a las profundidades del mar y vamos a salir. Vamos a hablar de la vida práctica que cada uno de nosotros necesita. Estaba yo dando un poco de este tema en el discipulado y yo dije, Señor, esto lo necesitamos escuchar más. Y vamos a ir a Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo voy a volver a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Alguien quiere parafrasear este texto? Decirlo con otras palabras, con sinónimos. Sumo gozo. ¿Qué es sumo gozo? ¿Alegría nada más? Es una gran alegría. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No todas las pruebas son malas o son negativas, ¿sale? Yo andaba evaluando, buscando qué es una prueba. Y lo que yo encontré, y en resumidas cuentas, es la situación en la que se comprueban tus capacidades y se determina si eres apto. Se evalúan tus cualidades, se verifica tu eficacia y se determina tu capacidad. Voy a volver a decirlo. Una prueba es una situación en la que se comprueban tus capacidades y se determina si eres apto. Se evidencian tus cualidades, se verifica tu eficacia y se determina tu capacidad. Eso es una prueba. No estoy hablando de problemas, ¿sí se entiende? No te estoy diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en problemas. La Biblia está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Porque las pruebas van a evaluar la capacidad. ¿De qué estamos hechos? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Cuál es nuestra eficiencia para hacer las cosas? Si tú estudiaste enfermería, vas a tener un examen, ¿verdad? Que va a evaluar tus características y cualidades para ver si eres apto para desempeñar la enfermería. Si tú te postulas para entrar al ejército o a la naval, vas a desempeñar algunas pruebas que van a evaluar tu condición física, intelectual, tu inteligencia, ¿verdad? Para ver si eres apto para entrar. ¿Hasta ahí? Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Ten por sumo gozo cuando estés en pruebas. Porque es la forma en la que nuestras características y cualidades son evaluadas para dar el paso al siguiente nivel. El problema es que a todavía nos gustan las pruebas. Te dicen que te van a evaluar y ¿qué es lo primero que haces? ¡Ay, nanita, la ranita! ¿Cómo me libro de esta? ¿Para dónde jalo? ¿No? Están los chamacos sentaditos en clase, ni prestan atención, el bimestre que estén, y llega el maestro, examen sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Nos hubiera avisado. Te hubieran avisado cada día que estás en la escuela porque te van a evaluar. Estamos en Cristo y necesitamos crecer, porque no seríamos evaluados. ¿Cuál es la razón por la que no seríamos evaluados? Por la que no tendríamos pruebas.
por la que no atravesaríamos pruebas, no problemas, pruebas. Las pruebas pueden ser buenas o pueden ser malas, al final de cuentas son pruebas, ¿sí se entiende? Una prueba puede ser una enfermedad, ¿verdad? Una prueba puede ser la pérdida de un trabajo, pero también puede ser una gran provisión, pero también puede ser la estabilidad familiar, pero también puede ser la estabilidad marital, porque tenemos que pasar a un siguiente nivel. Y a veces huimos de las pruebas. Y ay, no, ¿por qué huimos de las pruebas? ¿Cuáles son las razones por las que una persona huye de las pruebas? Dime una. No estudia. Esa es de las más importantes. Porque no se siente preparado. ¿Por qué más? Porque piensa que no está capacitado. ¿Los de allá atrás sí vinieron? Díganme algo. Por inseguridad. Por falta de memoria. ¿Por qué más? Porque no te quieres ver tonto, ¿no? O sea, tú no te arriesgas a contestar algo que no estás completamente seguro. Y aunque estés completamente seguro, hay personas que en un salón de clases saben la respuesta y no levantan la mano sabiendo la respuesta. O no les quedó claro el tema y el maestro pregunta, ¿dudas? Y todos, no. Por la inseguridad de decir y verte tonto, ¿no? Y verte así como que, ay, no, en serio no entendió, aunque el que lo esté criticando esté iguanas, ¿no? Y entonces cuando nosotros estamos en Cristo, tú dices, ay, manita, ¿cuál es el nivel en el que no se pasan pruebas? En el que te la llevas así nomás. En el que no, o sea, Señor, tranquis, ¿no? O sea, aquí como cuatis. Es que para que nosotros crezcamos, necesitamos ser evaluados. Medirnos a nosotros mismos. No te midas con el de junto. No te midas con el de enfrente, ni en lo bueno ni en lo malo. Ah, no, yo no como la Carlita, no. Yo mejor, ¿no? O ves a alguien que está mejor, ay, no, pues ¿cuándo? ¿No? Es que cada uno está corriendo su propia carrera. Cada uno está corriendo su propia carrera. Pablo, el apóstol Pablo, él mismo diciendo, no que lo haya alcanzado ya, pero sigo. Y hoy vamos a hablar de eso. Seguimos en Santiago 1, pero vamos al verso 3. Deben sabérselo de memoria por lo menos la mitad de esta asamblea. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿De nuez? Mas la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es que si Santiago dice, tened por sumo gozo cuando nos encontréis en pruebas, sabiendo que esta prueba, la prueba de nuestra fe, ¿de cuál fe? De tu conocimiento, de lo que tú sabes, de lo que te ha traído a esta salvación. Esa prueba va a producir. Quiere decir que la fe no es algo que es estancado, ¿verdad? Dice que va a producir. La fe no es algo que no evoluciona, al contrario. La fe es algo que no se puede limitar, que no está delimitada por espacios. Es algo que evoluciona. Y dice que producirá paciencia, pero la paciencia de la que está hablando la palabra del Señor no es esa paciencia en la que uno está sentado esperando a que pasen las cosas.
Porque si fuera ese tipo de paciencia, diría tranquilidad, ¿no? O diría pasividad. La paciencia de la que está hablando es la cualidad de tener una buena actitud mientras se pasa una prueba. Esa es la paciencia de la que habla. Dice que produciría, que la prueba de vuestra fe produciría paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales. La perfección es la madurez. Y la cabalidad significa completo en todas partes. Eso significa una persona cabal. Está completo en todas partes, no le falta nada. Y también traduce perfectamente sano. Esa es la cabalidad. Cuando nosotros pasamos una prueba, va a generar en nosotros, va a producir en nosotros el estar perfectamente sanos. Porque si vamos a pasar una prueba económica, eso nos va a hacer que no haya cuestiones en nuestra vida vulnerables. Si vamos a pasar una prueba de enfermedad, eso va a generar que no haya áreas vulnerables. Si vamos a estar pasando una prueba de estabilidad, va a generar en nosotros que no estemos confiados. ¿Verdad? Porque produce, la fe produce. La fe no se puede estancar. La fe produce, la fe se mueve, se regenera, crece. Yo les enseñaba en el discipulado. ¿Ven el muñequito ese? Ay, no sé si es chino, japonés, oriental, no sé. ¿No? Que es como un huevito y le quitas al primer muñequito y queda otro muñequito más pequeño, y quitas al siguiente y queda otro más pequeño, y quitas al siguiente y queda otro más pequeño, hasta que queda una cositita así. La fe es invertida. La fe es esa cositita así, porque dice la Biblia que la fe es como un grano de mostaza, y la mostaza es el grano más pequeño que existe. Entonces es una cosita así pequeñita que va a evolucionar a algo más grande, y después otra cosa más grande, y después otra más grande, y después otra más grande. No tiene límites la fe. No vas a decir, ya llegué al tope de la fe, ya no puedo crecer más en fe, porque te voy a enseñar que no es así. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ir a Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti. Dios está hablando de desafíos de la fe, ¿verdad? Está diciendo que cuando pases por las aguas, que cuando pases por los ríos, y que cuando pases por el fuego, Él iba a estar con nosotros. Pero si dice la Biblia, cuando pases por los ríos, cuando pases por las aguas, y no nos queremos mojar. Ay, Señor, ¿cómo crees que pusiste un río delante de mí? ¿Y ahora cómo le hago? Sálvame de esto, mándame un barco, una lanchita, un salvavidas, aunque sea, ¿no? Cuando Dios está diciendo, cuando pases por las aguas no se van a negar en ti. Y si pasas por el fuego no va a arder en ti, la llama no arderá en ti. Dice que no oleremos, otras versiones dicen que no olerás a chamuscado, vaya. ¿No? Cuando pases, porque la fe tiene desafíos, y a veces no queremos librar esos desafíos, le tenemos miedo a las pruebas. ¿Por qué, Señor, esto? Y no nos damos cuenta que también es una prueba cuando todo está estable, cuando todo está tranquilo. ¿Qué se puede aprender en la estabilidad económica? ¿Qué? Ahorrar, a ser agradecido, a no gastarlo todo, a no malgastarlo todo, a dar, a no confiarse.
¿Qué se puede aprender en la estabilidad familiar? A que las cosas cuando las haces bien tienen un buen resultado. A que no te puedes confiar de que esto está funcionando. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Dice que siempre debemos estar alertas y pendientes. Entonces nosotros debemos aprender. Cuando pases por las aguas, Pedro estaba en la barca junto con los demás, con los otros 11, ¿verdad? Jesús les dijo, adelántense, váyanse, ahorita los alcanzo, voy a orar. Entonces los discípulos se subieron a la barca y en lo que están en la barca, pues la barca empezó a menearse por las aguas y terminó alejándose de la orilla, ¿no? Y entonces pues están los 11, de ellos eran, creo que 3 o 4 pescadores, ¿no? Los que estaban en la barca. Llega Jesús, viene Jesús. Jesús no vino nadando, ¿verdad? ¿Qué vino haciendo? Caminando. Pedro era pescador. ¿Alguien sabe si sabía nadar? ¿Sí o no? ¿Sí sabía o no sabía? ¿La Biblia demuestra que sabía nadar o no lo demuestra? Sí lo demuestra. Sí lo demuestra, que Pedro sabía nadar. Porque cuando Jesús resucitó y estaba en la orilla, Jesús estaba preparándoles pan y los discípulos estaban tristeando en la barca. Y dice que cuando Pedro reconoció a Jesús a lo lejos, se lanzó al mar y nadó hasta donde estaba Jesús. Entonces, ¿Pedro sabía nadar? Sí. Entonces Jesús llega y empieza a caminar y lo ven. Es, no es, sí es, será, no será, ¿no? Pero luego cuando tú no ves bien a las personas de lejos, los reconoces por el caminar. Sí, mi papá tiene un caminar súper característico. Es imposible no reconocerlo a lo lejos, ¿no? Camina como si estuviera echando bronca. Al rato lo ven, al rato lo ven. Mi papá camina como si estuviera echando bronca. Abre los brazos, no sé por qué le hace así, y entonces camina. Oh, echando pleito, ¿no? Cuando lo vemos a lo lejos, siempre dicen mis hijos, ahí viene mi abuelo. Porque aunque esté lejos, siempre buscas el ver el hueco entre los brazos para saber si es él. Yo me imagino que Jesús también tenía un característico andar y una forma peculiar de vestirse. Los discípulos lo ven que viene caminando y lo identifican, pero venía haciendo algo que nadie lo había visto hacer, que era caminar sobre el mar. Y entonces Pedro dice, sí es Jesús, sí es, manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo, pues ven. Porque Jesús ya les había dicho que lo que ellos iban a hacer cosas mayores que las que Jesús había hecho. Ven, ¿no? Y todos así. Yo me imagino a Pedro acá y todos un paso atrás. Y Pedro solitito adelante, ¿no? Dice, pues voy, ¿no? Mete el primer pie y imagínate tocar con tu pie las aguas, ¿no? Y que tu pie quede como si estuvieras pisando suelo, aunque eran las aguas. Porque no dio un brinco, ¿ah? Dio el primer paso, tanteó, ¿no? El agua a los tamales. Ya que ese pie estuvo firme, dijo, va, el otro. De todas maneras agarrándose de acá por si no. Y él empezó a caminar. Pero el ver a su alrededor conllevó a que él empezara a tener temor y comenzara a hundirse. Pero Pedro sabía nadar. Yo siempre digo, ¿por qué no se regresó nadando? Vaya, Señor, sálvame. ¿No? Señor, sálvame. Y Jesús así de, no, pues no le pusieron piedras como para que se hundiera, sabía nadar. 11
mirones. ¿Sí o no? 11 mirones, así de. Y los demás, ni lo logró, ¿ya vieron? No, ¿para qué me aventuro? ¿Para qué lo hago si ni lo logró? ¿Lo logró o no lo logró? Sí lo logró. Se puede mencionar a 2 personas que caminaron sobre el mar, porque Pedro sí lo logró. Que no le duró, que sí le duró, que poquito, que no sé qué, lo hizo. Lo hizo. Se animó a hacerlo. Tuvo la experiencia de haberlo intentado. Los otros 11 no. Los otros 11 no. Solo miraron. Solo miraron. ¿Qué estarían pensando en su interior? Ay, ¿yo lo habría logrado o no? ¿Habría yo sido capaz de dar más pasos que Pedro? Carrerita sobre el mar a ver quién llega primero al maestro. Pero esa prueba no quisieron pasarla. Por temor, por duda, por inseguridad, por lo que tú quieras. No quisieron pasarla. Pero la fe evoluciona, mis hermanos. La fe evoluciona. Regresamos a Santiago, verso 2. De los versículos que más evitamos leer, 2:14. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras. De nuevo el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vosotros pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así es pues la fe sin obras. No es yo creo que puedo caminar sobre el mar, pues ven. No es que sí creo, pues ven. No es que como para qué, sí creo. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. No dice que hay más o menos. No dice que la puedes sobrellevar. No dice ni siquiera que te puedes salvar. ¿O sí? El 14 dice: ¿de qué le aprovechará? ¿Podrá salvarse? ¿O no está preguntando Pablo? Santiago, el apóstol Santiago. Sí, está preguntando. ¿Podrá la fe salvarle? No estoy hablando, para que quede claro, no estoy hablando de la salvación que lleva al cielo. ¿Va? Esa salvación no está cuestionable en este tema, porque esa es la salvación que uno recibe por gracia, por las obras de Cristo. ¿Sale? Estoy hablando de nuestras obras. Aún así la Biblia dice que la salvación la cuidemos ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Ah? Bueno, regresamos a esta fe, a estas obras. ¿Podrá la fe salvarte sin obras? Es que creer sin actuar es como aquel que sale bien contento una mañana de julio a recibir su cosecha sin haber sembrado. ¿No? Ahora sí, voy a ver cómo está, voy a cosechar todo mi trigo, o todos mis higos, porque julio es temporada de trigos. Voy a cosechar mis higos. Nunca sembraste, mi hermano. ¿Cómo pues cosecharemos? La fe sin obras está muerta. No es venir a la iglesia, mi hermano. No es escuchar la palabra. Es que si nosotros no actuamos, no la libramos.
Necesitamos saberlo, necesitamos saberlo, necesitamos saberlo. Pastor, ore por mí, por favor, voy a pasar un examen importantísimo. Ore por mí para que sea yo 10 veces mejor que mis compañeros. Pastor, ore por mí porque voy a ir a postularme un trabajo para que las puertas me sean abiertas y el Señor me bendiga. Y la respuesta es esta. Daniel 1, verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los judíos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les cambió el nombre: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto que el jefe de los eunucos que no se le obligase a comer, a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Vamos al verso 20. En todo este asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Entra la prueba. Israel es cautivo por Babilonia. Llegan los babilónicos y entonces se llevan al reino únicamente a lo mejor de Israel. Dice que se llevaron a los príncipes de los hijos de Israel, a los príncipes, a los hijos de los jefes de las casas paternas, en este caso Judá, ¿no? A los hijos de Judá se los llevaron, a los hijos de Benjamín, ¿sí? A los hijos de Rubén, de las 12 tribus se llevaron a los hijos, a los príncipes del pueblo. ¿Enseñados en qué? En toda sabiduría, en toda ciencia, en toda arte. Chamacos de 15, 16 años son llevados cautivos a Babilonia. Y entonces el rey les dice: esta es la porción que ustedes van a tener, van a comer de lo que yo como y van a beber de lo que yo bebo, y van a ser enseñados por 3 años. Después de esos 3 años que aprendan la lengua caldea, entonces van a venir y yo los voy a evaluar. La prueba empezaba desde que Israel había sido cautivo y ellos habían sido llevados. Desde ahí empezaba la prueba. Cuando llega Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego a tierras babilónicas, van a hacer esto, esto y esto. Daniel había sido enseñado. Cuando él se presenta y dice: yo no puedo comer esto, yo no puedo beber esto y yo no me puedo comportar de esta manera. Pruébenme 10 días. Si en esos 10 días yo me desmejoro, si en esos 10 días yo me veo más flaco, ojeroso, entonces como lo que ustedes quieran, pero déjame probarme. Y entonces dice: sí, está bien, coman ustedes lo que ustedes quieran. Al cabo de los 3 años son traídos ante el rey. Él no los iba a evaluar nadie más que ¿quién? Que el rey. La prueba era no contaminarse. Era que cuando ellos pisaran territorio enemigo, ellos dijeran: yo sé quién soy.
yo sé quién soy y no me voy a contaminar. Cuando ellos deciden en su corazón no contaminarse, la Biblia dice que entonces Dios, ¿qué hizo? Dice que les dio favor y gracia. Y se presentan ante el rey y son 10 veces mejores no que los que habían ido. Dice que los magos y que los astrólogos de esa época. Es que la fe sin obras está muerta, mi hermano. No es venir a pedir una oración para que te vaya bien en un examen. Porque a lo mejor te va a ir más o menos por la gracia de Dios. Pero si tú te comprometes, pero si tú estudias, pero si tú oras, pero si tu comportamiento es diferente al de todos tus compañeros, créeme, vas a ser 10 veces mejor. Sí, pastor, ore por mí para que me den el trabajo. ¿Cuál trabajo, mi hermano? Todavía no lo voy a buscar, pero ore por mí. Ok. ¿Cómo te fue, manito? Me dijeron que me iban a marcar, pero no me han marcado. ¿Y no marcaste? ¿Y no fuiste? ¿Y no te presentaste? ¿Y si te dijeron que no, no les dijiste, evalúame otra vez, lo voy a hacer mejor? No, estoy esperando. Tengo harta fe. Estoy esperando a que Dios siembre mi tierra para yo salir a cosecharla. Estoy esperando a que Dios me evite el desierto y me llegue a Canaán, ¿no? Así como ¡wow! La tierra prometida. ¡Wow! Trabajo, casa, bienes. ¡Oh! Sí. La fe sin obras, con más entusiasmo. La fe sin obras, la fe sin obras está muerta. No es yo tengo harta fe, es que estamos haciendo. Es que si hay una recesión económica, perdiste el trabajo. Oh, Señor, perdí el trabajo. Vamos a orar toda la iglesia, clamemos por nuestro hermano que perdió el trabajo, ¿no? Todos orando por nuestro hermano. En tanto de que el Señor le restablece, ¿qué sabe usted hacer? ¿Qué sabe usted hacer? ¿Sabe usted hacer gelatinas? Yo le compro 5, yo le compro 3, yo le compro 2, yo le compro 1, yo le compro. Ya se acabaron, mi hermano. Sé hacer tamales, ¿no? Sé componer cosas. Mi hermano, perdí el trabajo, no tengo trabajo, pero yo sé componer de todo. Yo necesito que me cambie unos apagadores en mi casa. Yo necesito que me componga una bardita. Yo necesito. Porque la fe sin obras está muerta, mi hermano, está muerta. Está muerta. No voy a estar acá, Señor, perdí el trabajo, sácame de esto, por favor, sálvame ahora. Tengo una situación, hay problemas en casa. Ay, Señor, hay problemas en casa. Y te echan una. No, que no sé qué. ¿No? Y entonces te acuerdas que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mejor es el hombre que se sabe controlar a sí mismo que el que domina toda una ciudad. Y entonces tú dices, un cierrecito nos vamos a poner, el que se lo quite va a perder. Pero te estoy diciendo, porque de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, de esa daremos cuentas. Entonces, en tanto se acaban los problemas en mi casa, yo mantengo la paz,
porque la palabra del Señor dice: haz el bien y no el mal, busca la paz y síguela. Entonces, ¿dónde está la paz? En mi silencio, ahí voy para allá. ¿Dónde está la paz? En mi prudencia, ahí voy para allá. Haz el bien y no el mal, busca la paz y síguela. En tanto se acaba esta situación, yo estoy actuando. No estoy acá llorando: Señor, por favor, los problemas. Y en mi casa, porque esa es una fe sin obras. Esa es una fe sin obras. Y una fe sin obras está muerta. ¿Podrás salvarle la fe sin obras?, dice Santiago. No. Éxodo 14:10. El pueblo de Israel acababa de salir. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alcanzaron sus ojos. ¿Qué? Alzaron sus ojos. Es que tengo que levantar mi Biblia, pero por las situaciones. Ahí va. Alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en grande manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto con nosotros y nos has sacado de Egipto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hasta ahí. El pueblo de Israel va caminando y empieza a vislumbrar que el pueblo egipcio venía, ¿no? Dice que cuando sus ojos los alcanzaron a ver, empezó el pánico y empezaron a decir: oh, que no había sepulcros en Egipto, ¿por qué nos hemos de morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos han de matar aquí? ¿Por qué nos sacaste de allá? Ay, todas las pruebas del pueblo de Israel. Y entonces Moisés, ¿no?, el libertador, dice: bueno, no se angustiéis. Los egipcios que hoy ven nunca más los van a ver. Él va a pelear por nosotros. Jehová nos librará. Veremos su salvación. Y todos, ¡wow! ¿No? Así el pueblo de Israel. Y llegamos al verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Después de animarlos, quiere decir que Moisés fue a Dios y le dijo: Señor, sálvanos, rescátanos. Aquí nos va a librar, nos va a salvar. Y aquí: Señor, sálvanos, rescátanos. Y entonces Dios le dice: ¿what? ¿Por qué clamas a mí? Marchen. Porque la fe sin obras está muerta. Está muerta. Porque él ya había tenido su devocional con Dios, porque él ya había orado a Dios, porque él ya estaba cerca de Dios. Ya no necesitaba ir a Dios para orarle. Ya necesitaba hacer, ¿verdad? Es que yo ya oré, yo ya clamé, yo ya le pedí al Señor que me sane. ¿Ahora qué? Ahora me cuido. Ahora cambio mi dieta. Ahora como saludable. Ahora me duermo a buena hora. Ahora me despierto a buena hora. Ahora me ejercito. Porque la fe sin obras está muerta. Porque ya vine y ya le clamé al Señor: líbrame de esta situación, líbrame de esta situación, líbrame de esta situación. Se te presenta la situación y ¿qué haces? Ay, Señor, líbrame de esta situación. No. Manos a la obra. Ahora lo componemos, ahora lo resolvemos.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Dios con nosotros, porque hasta sus enemigos hará estar en paz con nosotros. Porque por un camino vendrán, pero por 7 huirán. Porque 7 veces cae el justo, pero siempre lo levanta el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde pues vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos libre, para que nuestro pie no tropiece con piedra. No importa la circunstancia. La Biblia dice: porque a los santos y a los íntegros es toda mi complacencia. Porque los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero no voy a estar aquí, Señor, voy a estar aquí. Y te lo voy a demostrar. Nehemías 4:17. Y los que edificaban en el muro, ¿qué dice? Los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Estaban reconstruyendo la muralla. 70 años en el exilio, toda la nación, toda la ciudad derribada, todo. Dice que las 12 puertas habían sido quemadas. Hostil, hostil. Empezó la reconstrucción. Como tú y yo reconstruimos una familia, como tú y yo reconstruimos una economía, como tú y yo reconstruimos una fe, como tú y yo reconstruimos un trabajo, como tú y yo reconstruimos una salud. Pero la Biblia dice que con una mano trabajaban y con la otra se defendían. No voy a estar aquí orando sin hacer nada. No te vas a salvar. No te vas a salvar, mi hermano. La Biblia dice: ¿podrá la fe sin obras salvarle? No, mi hermano, no. La Biblia dice: porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. No está hablando de la tierra, no está hablando del mundo, está hablando de judíos que habían perecido por falta de conocimiento. No puedo creer que lo único que tengo que hacer es venir a la iglesia y sentarme. Y entonces cuando haya problemas, venir a Dios y pedirle que me salve. Eso se hace siempre, sin dejar de hacer las obras. Con una mano construían y con la otra peleaban. Porque la fe sin obras está muerta. Es como el cuerpo sin espíritu, dice Santiago. ¿Hasta ahí vamos? Ay, todas las pruebas del pueblo de Israel las reprobó. Todas. Vamos a ir a Génesis 37. La fe se materializa con obras. La fe se activa con las obras. La fe se activa con las obras. Cuando le estaba yo diciendo de lo de la recesión económica, la Biblia dice en Eclesiastés 9:10: todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniere a la mano por hacer. Es que la fe no es una sala de espera. La fe es esa puerta de salida. La fe no es estar aquí esperando a que pasen las cosas. La fe es lo que te ayuda a lograr las cosas. Eso es lo que te ayuda. Vienes al pastor y le dices: pastor, pastora, ore por mí, por favor, para que tenga yo fe. Ore por mí para que sea una persona de fe, para que tenga yo harta fe. Ore por mí, ayúdeme a orar para que tenga yo fe. ¿Procede? ¿Procede? La Biblia, ¿qué dice? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú eres una persona que tiene poca fe, te hace más falta oír a Dios. ¿Cómo se acrecenta la fe?
oyendo a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros queremos más fe, necesitamos buscar más a Dios, oír más a Dios, escuchar más a Dios, conocer más de Dios. La Biblia dice, uno de los textos que nos hemos aprendido en el discipulado dice: se complace Jehová en holocaustos y víctimas, más que en que se obedezca su palabra. Se complace Jehová en holocaustos y víctimas, más que en que se obedezca su palabra. No, es la respuesta de Dios. No se complace Jehová más en holocaustos y víctimas. La Biblia dice: porque el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiere decir que Dios va a ver más la obediencia y cuánta atención le prestas. ¿Qué tanto le estás poniendo atención a Dios? Porque si estamos aquí y estamos pensando en otra cosa, cuando estamos en el problema, Dios aquí te dio la respuesta, pero no la oíste, pero tu corazón no la percibió. Porque cuando el Espíritu nos recuerda las cosas, nos va a recordar lo que esforzadamente estudiamos. No dice que el Espíritu nos resolvería las cosas. No dice que el Espíritu nos enseñaría las cosas. ¿Qué dice? Nos recordaría. Para que tú recuerdes algo, necesitas ya saberlo, ¿verdad? Necesitas ya saberlo. No esperemos, Señor, aprendámoslo. Tomemos tiempo para aprenderlo. Dediquémosle tiempo a Dios. Dediquémosle tiempo a la palabra. Me falta fe. Te falta buscar a Dios. ¿Cómo le hago para creer? Lee su palabra. Por eso es que la Biblia dice que Dios les dijo, uno de los mandamientos que les dio cuando entraran a la tierra prometida, les dijo: estas palabras las hablarás a tus hijos y se las recordarás estando en casa, saliendo por el camino, cuando vengan, cuando vayan, lo pondrás en los muros. Porque no tenían que olvidarlo. Porque no tenían que olvidarlo. Porque dice la Biblia que después de los grandes prodigios y milagros que el pueblo de Israel había visto, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. No se la perdonaría a mis hijos si les digo un versículo incompleto y no lo contestan. Porque a eso me dedico. Porque yo no quiero que mi siguiente generación no sepa nada de Dios. Porque no quiero que mi siguiente generación piense que venir a orar un día te resuelve la vida. Porque venir a orar un día no te resuelve nada. Es una vida de oración la que te resuelve. Es una vida de conocimiento la que te ayuda a librar las batallas. Es que es con el escudo de la fe y con la espada de la palabra. Amén. No todo es venir a pedir una oración, mi hermano. Lamento mucho decírtelo. Porque vamos a seguir esperando y no habrá respuesta. La fe sin obras está muerta. Está muerta, no está agonizante, no está para la ocasión, no está muerta. Génesis 37, verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado, y he aquí que ataba manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Voy a irme al verso 9.
Y soñé otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José, 17 años. Uno antes del último hijo de Jacob. El pequeño era Benjamín. No entiendo esa de que era el preferido por ser el menor. No era el menor era Benjamín. José sueña, ¿no? Lo cuenta a sus hermanos. ¿Conocemos esta historia? Sí. Dios le estaba mostrando su destino a José. Le estaba diciendo que él se iba a levantar entre sus hermanos. Le estaba diciendo que aún la luna y el sol se inclinarían a él. Estaba mostrándole su destino, como Dios te lo ha mostrado a ti, me lo ha mostrado a mí. A mí Dios me ha dicho lo que va a hacer conmigo. Lo primero que tú tienes es la salvación. Eso es lo primero que tú tienes, la salvación. Dios ha puesto salvación en ti y puso características únicas para que tú puedas lograr tus propósitos. Mis características no son como las de Fer, ni las de Fer como las de mi hermana Dita, ni las de Dita, ni las de cada uno, características únicas para librar sus propias batallas. Por eso yo no me comparo con Cari, porque ella tiene sus propias armas, ¿verdad? Cada uno libra sus propias batallas con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, porque Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Pero no fue a pelear y el pueblo de Israel se quedó. Fueron todos a pelear, ¿verdad? Cuando fue la batalla de Gedeón, Dios les dijo: no va a ser ni con espada, no va a ser con escudo, va a ser con mi Santo Espíritu. Así que llevan teas y antorchas. 300 hombres a pelear con un campamento. Ya hasta les había ayudado esos números aquí en alguna ocasión. Los 10,000 hombres contra 300 hombres. Pero no se acobardaron, fueron. Y entonces Dios los libró. Fe con obras. Amén. Todos sabemos la historia de José y con esto termino. Como él cuenta los sueños a sus hermanos se enojan y dicen: este se levantará contra nosotros. Incluso se lo cuenta a sus papás y hasta su papá lo regaña. ¿Estás diciendo que tú vas a ser mayor que yo? No entendían. Y entonces un día de esos de ociosidad, ¿qué hacemos con José? Y lo echaron a una cisterna. Había algo que aprender en esa cisterna, mi hermano. Había una prueba que superar en esa cisterna. Él tenía que pasar una prueba en esa cisterna. Cuando pasan los madianitas por ahí, sus hermanos lo venden al pueblo enemigo del pueblo de Israel. Se lo venden. Y entonces él pasa de una situación a otra. Ahora tenía que superar otra prueba. Los madianitas iban a llegar a los tianguis donde se vendían los esclavos. José estaba formado en la fila de esclavos, esperando a ser comprado para ser obligado a los trabajos. Yo les decía en el discipulado, la fe que él tuvo que tener en la cisterna no iba a ser la misma fe que él iba a necesitar en el momento de que iba a ser vendido. La fe cisterna no le alcanzaba para la fe vendimia, no le alcanzaba. Es una fe que tiene que evolucionar, mi hermano, porque la fe que te ayudó a salir de la enfermedad no es la misma fe que te va a ayudar a salir de la situación económica. Es otra fe, algo que evoluciona, que cambia, que crece. Él fue vendido, pero su actitud, lo que él estaba haciendo, lo llevó a no ser comprado por cualquiera. Lo compró Potifar, el jefe de la guardia. Y su actitud
actitud en la casa de Potifar, que era el segundo de Faraón, lo hizo crecer tanto que él ya no estaba afuera, él estaba a cargo de la casa de Potifar, porque en medio de la prueba se aprueba. Porque si él hubiera estado chillando, sácame de aquí, porque me trajeron para acá, yo quiero estar allá, yo quiero regresar a mi casa como el pueblo de Israel, ¿para qué nos trajiste acá? Regrésame a Egipto. ¿No? La prueba que él estaba pasando lo hace llegar a otra prueba. La mujer de Potifar, una de las mujeres más bellas, porque era la esposa del segundo de Faraón. Y se fijó en ese muchacho, no nada más porque era joven y guapo, por las características que lo distinguían. Porque muchos jóvenes quieren estar en buenos puestos, en buenos trabajos, sin trabajar, ¿no? Quieren ganar los millones sin esforzarse, sin hacer nada que reditúe. Pero él trabajó. Su diligencia, la Biblia dice, el que es diligente en su trabajo, en casa de reyes estará. ¿Quieres un buen trabajo? Sé diligente. ¿Quieres un buen matrimonio? Sé diligente. ¿Quieres una buena familia? Sé diligente. Quiero estabilidad económica, seamos diligentes. No es orar, Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame, porque Dios te va a prosperar. Pero no es lo mismo ser prosperado a ser próspero. Entiéndalo. Dios nos va a bendecir, pero si mientras estamos siendo bendecidos no guardamos, no ahorramos, no economizamos, no bien invertimos, nunca seremos prósperos. Porque alguien próspero es alguien que gira así. Su dinero va creciendo, su economía, su familia. ¿Sí entiendes? No pidas ser prosperado, pide ser próspero. Que lo que Dios te dé, tú lo crezcas. No te lo acabes y Señor, bendíceme otra vez. Y Dios nos vuelve a bendecir y nos lo volvemos a acabar. ¿No? Es como cuando dicen, no le des el pez al chamaco, enséñalo a pescar. Así es. No es decirle a Dios, bendíceme, es ayúdame a mantenerme bendecido. Llega a la prueba. Ahí está la mujer en la tina. No se bañaban con ropa. Ahí estaba la mujer en la tina. ¿No? Y entonces la fe vendimia no le iba a alcanzar para la prueba. Integridad. Tenía que desarrollarse una nueva fe. Aprendamos, mi hermano, a que la fe no puede quedarse así pequeñita. Es que yo oré para ser sano y fui sano, yo ya tengo fe. Tú tuviste fe para pasar esa prueba. Va a haber otros desafíos que tomarán que tengamos una fe más grande. Y si nosotros no crecemos nuestra fe, entonces no la libramos. Cuando Pablo estaba en la cárcel, ahí mismo en la cárcel, que no le estaba pasando muy a gusto, escribió los Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribió esa parte de Filipenses donde dice, todo lo que es honesto, lo que es honorable, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es de buen nombre, en eso pensad. En la cárcel. Cuando José está en la cárcel, porque aunque parece que pasó la prueba, parece que lo reprobaron, lo mandan a la cárcel. En la cárcel él se volvió el jefe. Él decía a qué hora entraban los presos, a qué hora salían, a qué hora comían, a qué hora dormían, a qué hora todo. Él era el jefe. Ya el
que estaba ahí encargado lo dejaba a José hacer todo. La buena actitud en esa prueba lo regresó no solo a la casa del segundo, lo llevó hasta Palacio Real a ser el segundo de Faraón. Porque vamos de prueba en prueba, porque es de gloria en gloria y es de poder en poder. No vas a poder llegar a otro poder si no pasas esta prueba. No vas a poder llegar a otra circunstancia donde van a estar las uvas y donde va a estar la miel y donde van a estar las casas que tú no vas a construir y donde va a estar la provisión de Dios, si no quieres derribar los gigantes que están estorbándote. Si es más fácil que la fe de alguien más actúe a mi favor pidiendo oraciones, que levantándome de donde estoy y decirle: Señor, voy a hacer mi parte. No voy a estar esperando que tú eduques a mis hijos. Yo voy a creer que tú los vas a cambiar y que tú los vas a traer de nuevo, pero yo voy a educarlos. Pero yo voy a estar pendiente, pero yo voy a ser diligente. Yo voy a esperar que haya mucha paz, porque tu palabra dice: mucha paz tienen aquellos que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Yo voy a esperar que en mi casa haya mucha paz, pero yo voy a buscar la paz y la voy a seguir. Yo quiero ser 10 veces mejor. ¿Quién quiere ser 10 veces mejor? Todos queremos ser 10 veces mejor. ¿Quiénes estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Quiénes estamos dispuestos a tener tranquilidad, a tener una economía estable, a tener una vida tranquila? ¿Quiénes estamos dispuestos a pagar el precio? Porque la fe sin obras está muerta.